Buenas noches, bienvenida. Patricio, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenas Bienvenido. Empecemos por usted. ¿Qué pasó hoy? Bueno, la verdad que hoy fue un montón. Yo ahí voy a hacer un pequeño paréntesis porque si no, Hágalo. la comunidad politóloga ya me tiró. Yo soy internacionalista, soy periodista político, por supuesto, pero... Vale la corrupción. Vale la corrección. Perdón, mirá el lapsus. El colegio de politólogos me tiró. Siempre he estado para más del lado de la politología, la verdad. Sí, siempre. Bueno, mucho ¿qué más. viste hoy? Y la verdad que hoy fue un momento que marcó precedente en la historia argentina, ¿no? Es el primer caso en donde una expresidenta es condenada a prisión por un causo Bueno, el caso fraude. Menem sería... El caso Menem sería, pero esta vez la primera sentencia firme, porque Menem murió antes de haber sido condenado en su totalidad, ¿no? Sí estuvo con una prisión preventiva de 6 meses en el año 2001, para que recordemos un poco la historia argentina, pero efectivamente no fue una sentencia firme en su totalidad. Yo lo tenía como que era firme, perfecto. No, falleció 6 meses antes de que se logre la condena firme, la sentencia firme en su totalidad. Sí. Y hoy, bueno, hoy se marca un precedente en la historia argentina, que es la primera vez que... Es histórico. Para mí es totalmente histórico, pasa a la historia de la Argentina, a contar una vez más nuestra historia completamente, nuestra historia política. Como pueblo sí me duele, como democracia creo que en el cierto sentido, a lo personal, pero yo no vine a lo personal, sino a lo objetivo. Estamos hablando de lo institucional de alguna manera. Pero me duele desde lo institucional, desde lo que representa en sí un cargo de presidente. Creo que con Patricio, que estamos acá sentados, que analizamos a los presidentes, que analizamos su política, que analizamos a los funcionarios políticos en sí, creo que hoy en día tener un rol de presidente en el mundo y haberlo perdido con este nuevo juego político de las futuras elecciones, creo que deja mucho que hablar del rol de presidente en la Argentina, ¿no? Patricio, ¿hay un logro institucional? Creo que has dado en uno de los dos puntos nodales de lo que plantea la sentencia de la Corte Suprema. A ver. El primero, hay una tensión entre representación política, el fenómeno político que representa Cristina Kirchner, y la institucionalidad democrática. La democracia liberal como concepto, como institución, como vigencia del Estado de Derecho, como reglas del juego que afectan a todos los actores que conviven democráticamente, y la idea de una dirigente política con un peso político específico que no puede ser negado. Y creo que esa disputa hoy se saldó, algo que nosotros en su momento hemos hablado de la tendencia autoritaria del presidente de la Nación, bueno, la vigencia de la institucionalidad, que puede estar cuestionado o no políticamente, los fundamentos del fallo, de no tomar en consideración la causa, no mirar la causa, creo que es una señal de institucionalidad o de vigencia del Estado de Derecho. Bien. No quita el segundo punto nodal. El segundo punto nodal es eminentemente político. Bien. Tiene una lectura eminentemente política y electoral que creo yo no es del agrado del presidente de la Nación. No es del agrado. Más sí es del agrado del peronismo que encuentra con esta sentencia no solamente una bandera con la que unirse y encolumnarse detrás de una figura de peso, sino que le quita la corporalidad a aquel vehículo que quería ser La Libertad Avanza, que era el vehículo del anti-kirchnerismo. O sea, vos decís, le soluciona de alguna manera un problema al peronismo y... digamos que no sé muta el problema porque ahora, de alguna manera, el departamento de Cristina Fernández de Kirchner se va a transformar en la nueva puerta de hierro de la dirigencia justicialista, como lo fue con Juan Domingo Perón. Pero tengo que elegir un nuevo líder, digo, por esto de la solución. Ya no es Cristina. Ya no es Cristina, pero la persona que ponga a Cristina en algún momento, que la toque con la varita mágica, va a ser la persona que viera luchar frente al Partido Justicialista. Su agrupación no en vano se llama La Cámpora, por Héctor Cámpora. Tal cual. Creo que vamos a ver quizá al Cámpora del siglo XXI con una Cristina que no está en España, que no manda cassettes, sino que si se confirma la prisión domiciliaria va a ser una Cristina que tenga más vigencia que nunca en algo que sí... ¿No ven una figura que se diluya? Al contrario, tiene más vigencia que nunca. Mira. Es un mártir en este momento, podríamos decir. Es más, si tiene la prisión domiciliaria, si es que se le otorgan, que seguramente se le terminen otorgando por su edad, sobre todo, más allá de que no tiene ningún problema de salud,
Y ahí divide la Argentina nuevamente en quien quiere que vaya presa y no vaya presa de manera domiciliaria, pero eso ya La queda ley para otra otra. charla, por supuesto. Sí. Pero efectivamente se va a convertir en el mártir del Partido Justicialista de la Cámpora, como bien dice Patricio, porque va a tomar las decisiones desde una posición mucho Yo más imaginaba administrativa. un final de kirchnerismo y un comienzo de Un nuevo peronismo. Quisilofismo. Quisilofismo, sí lo estábamos conversando. ¿No? No, yo considero que no. ¿Vos tampoco? Estoy de acuerdo con Majo. María Sí José. creo. Primera vez. Nosotros venimos analizando que los últimos turnos electorales tuvieron una baja de participación. Sí. Creo que las elecciones estaban percibidas como una disputa dirigencial, no de las bases, Sí. y que el voto popular no tenía impacto para resolver los problemas cotidianos. Creo que esto puede ser, depende cómo se lo trabaje, un elemento que catalice y le dé sentido a la próxima elección de octubre de una forma en la que la ciudadanía apática encuentre que su voto puede generar algún tipo de movimiento. Y me parece que eso, en este escenario en el que el gobierno se juega el peso político con el que transitar los próximos 2 años, sobre todo el blindaje en el Congreso, en el Parlamento, Sí. creo que lo pone en una situación en la que no es tan grata como si, por ejemplo, haber enfrentado a Cristina en la tercera sección electoral de Provincia de Buenos Aires en un nicho con un Claro. candidato joven, outsider y traído de las redes, con el perfil de Milei y derrotarla ahí. Y creo que no poder rebatir que Cristina tiene el 30% de los votos nacionales es mucho más peligroso para la política del gobierno nacional que haberlo logrado, y creo que hoy es un Hubiera fantasma sido mártir. más, menos. A ver, la decisión de la Corte termina siendo de alguna manera política o teniendo una Totalmente. incidencia Totalmente. política. Bien, y esto hubiera sido muy distinto si hubiera ocurrido después de octubre. Totalmente. De hecho, hubiera sido muy distinto si hubiera ocurrido después del 7 de septiembre, que son las elecciones bonaerenses. Tal cual. Porque Es donde Cristina ella tendría el hubiese fuero. ido. Exactamente. Mirá vos. Porque yo- en el caso de que, si es un Sí. caso hipotético, si esto hubiese Sí. sido después de las elecciones de octubre, y en el caso hipotético que haya quedado dentro de las elecciones y haya ganado Sí, el puesto de hubiera legisladora, sido electa. hubiese sido electa tal cual. Para mí, en mi consideración, seguramente hubiese sido electa. Seguro, sí, sí. Podría haber sido un poco más, incluso impactante, la condena en ese momento, porque le quitarían lo ganado y le quitarían el retroceso a todas esas elecciones que hubiese tenido el peronismo. Pero yo creo que lo tomaron esta decisión mucho ulterior, digamos, a las elecciones que vendrían a ser en octubre, en realidad en septiembre, Sí. para las elecciones bonaerenses, Bonaerenses. justamente para poder evitar, para mí, una crisis social que se está dando justamente en este momento, y este fervor social que tiene la mirada kirchnerista con esta toma de decisión de la Corte. Hubiese sido, para mí, desde mi mirada internacionalista y que vea la sociedad y que tiene una mirada más sociológica de tal vez todos estos hechos y fenómenos políticos, un poco mucho más violento, perdón, valga la redundancia, Sí. a nivel social con la toma de decisión. Entonces yo creo que también fue una idea inteligente por parte de la Corte de tomar ahora la decisión de una manera antes de las elecciones que después de las elecciones. Una resolución inteligente. ¿Vos lo ves también así? No sé si, no ¿Ves que no estoy tan coincide seguro No, no de, coincidimos. Esta no vez estoy me tan encanta seguro no de, coincidir de con que la Patricio. temporalidad tenga la causalidad que plantea Majo, en Sí. el sentido de contener. Me parece que está muy claro en la sociedad argentina que hay un sector de la política que siempre redobla la apuesta y que nunca baja el nivel de confrontación, y estuvimos viendo que el nivel de confrontación Era en las altísimo. últimas horas creció mucho, y todavía no hubo un llamado a vayan a dormir a sus casas, como sí se hizo la última vez por parte de Cristina. Creo que es un momento en el que alguien sea el adulto de la sala, y yo no sé si alguien está dispuesto a hacerlo. ¿Y hace falta? O sea, entiendo que hace falta, pero me parece que no ser adulto o actuar en rebeldía en estos momentos, o con el fervor, como decía Majo, da rédito político. No sé No si sé el si da peronismo rédito hoy, político. no sé si el peronismo hoy capitalizaría coincide políticamente eso. Creo que el peronismo tiene el mote del golpismo, Sí. o de ser desestabilizador de los gobiernos que no son peronistas, y La que es algo proscripción, que en este caso. sí, pero digo, el caso de la Rúa, el inicio del gobierno de Macri, perdón, te entendí mal. digo, el peronismo como un movimiento desestabilizador que creo que no se lo puede permitir en este momento si aspira a tratar de construir una opción mayoritaria de poder, que yo creo que
Hoy el presidente de la Nación no lo busca. El presidente de la Nación busca ser la primera minoría que le garantice llegar al balotaje, ser la única opción menos mala entre las dos que estén disponibles. Bien. Hoy el peronismo, si quiere lograr romper el techo del 45% de los votos nacional en un balotaje, no se puede permitir, creo, un escenario de ese estilo. Y por eso creo que la necesidad de transformarse en un adulto en la sala es importante, y de volver a movilizar a un sector social que está apático y volver a darle una bandera con la que concurrir a las urnas. Kicillof, ¿cuál es la figura de él en estos momentos? Se la voy a dejar a Patricio. Pasemos a Patricio. Creo que Kicillof hoy tiene el Yo tengo una mirada muy tajante capital de eso. ¿Está bien? el capital político heredado de Cristina Fernández de Kirchner, Sí. y un prejuicio muy grande respecto de su figura. Nos pasa a nosotros en Tucumán cuando lo medimos desde la consultora. Mucho nivel de conocimiento y una imagen muy negativa. Pero cuando indagamos ahí, Kicillof tiene un problema. No hay argumentos en favor de esa negatividad. Creo que es prejuicio lo que está en el fondo, pero tiene una ventaja. Si se va a buscar construir desde el peronismo una opción mayoritaria coalicional, tiene la ventaja de que no tiene los peros y los reparos que Cristina sí tiene. Kicillof se reunió con gobernadores del PRO, radicales, peronistas Sí, federales. está Porque se le ha separado del quedado de otra, kirchnerismo. Fue en más realidad. transversal. Cristina no podría hacerlo a priori. Y me parece que esa es una ventaja y un capital político que tiene. Y está el tema de la corrupción. Es decir, es como que no está atravesado hasta acá Kicillof en el caso, en esto que de alguna manera la Corte ha sentenciado a Cristina. Exactamente, lo tiene por fuera y lo mantiene como el único dirigente, digamos, el Turco Asís lo diría, el dirigente blanco en la provincia del pecado. Digo, me parece que es un capital político que tiene, que no sé si va a ser suficiente por sí solo para lograr reacomodar al peronismo. Sobre todo porque Cristina, creo, no va a desaparecer de la escena. Esto refuerza el liderazgo de Cristina. Yo creo que refuerza el liderazgo y la centralidad de Cristina. Refuerza el liderazgo y también los dirigentes que la acompañan. Kicillof es una persona que va a estar reforzada desde la mirada de esta situación, pero yo no es que disienta con Patricio, pero sí tengo una mirada un poco más tajante de Kicillof. Yo creo que siempre ha sido una persona que ha seguido los lineamientos de Cristina, y justamente ahora ya se anunció, ¿no? Y dijo que es un deber histórico defender a Cristina Fernández, y obviamente se posiciona al lado de ella. Yo considero lo que dice Patricio en cierto punto, pero en cierta medida su visión negativa, tanto en la provincia de, bueno, en Cava sobre todo, Sí. y la visión que tiene en el interior, que no es muy buena, es muy negativa, ¿sí? Yo creo que hoy Kicillof tal vez pueda tener un golpe de mala suerte, más que un De golpe de mala suerte, suerte, mirá con vos. todo lo que está pasando. ¿Esto oxigena la política? Todo oxigena la política para mí. Ajá. Sí, oxigena, creo que, tal vez como dijo, y retomaba un poco lo que dijo Kicillof, fue un deber histórico, creo que fue un deber tomar este parche y devolverle al pueblo en cierta medida algo que se venía hace mucho tiempo. Estamos hablando desde el año 2006, con todo esto que ya venía, ¿no? Vos hablás de la Tocando el denuncia oído. de Carrió que terminó decantando en la condena. Tal cual, que terminó decantando en todo esto. Sí. Y creo que se venía arrastrando un proceso necesario para la toma de acción respecto a este tema, pero efectivamente todo acto político oxigena la política en su totalidad. Todo fenómeno político se oxigena con todas las cosas. Ahora, ¿qué tipo de oxigenación va a ser? ¿Buena? ¿Mala? Es muy hoy, es muy pronto, lo tenemos que ver. Por eso yo digo, si hubiese sido después de ¿Qué las sería elecciones... bueno y qué sería malo? Y eso es como muy, muy fuerte de decirlo en su Sí. totalidad. Depende desde la ¿Qué mirada te caería política y bien, ideológica. digamos? Yo creo que lo que pasó hoy fue un fallo histórico y necesario para la democracia argentina, Contra la corrupción. contra la corrupción, por supuesto. Correcto. La parte negativa es la visión que tiene hoy un presidente como presidente de la Argentina a nivel internacional. ¿Y la justicia? ¿Cómo queda parada acá? Yo creo que la justicia quedó con Bien parada. y neutral, podríamos decir. Bien. ¿No? Esa, le respeto a la imparcialidad, que dicen que no hubo, que fue Sí. literalmente un fallo político y no un fallo desde la justicia. Tal cual. Lo podemos ver que no, que se cumplieron todas las leyes necesarias, tienen todos los elementos no necesarios que tuvo la Cámara de Casación, que puede exponer todos los elementos, y por eso a ella todas las apelaciones que hizo se las rechazaron, porque tienen los elementos físicos con el cual se lo puede rechazar. Pero en adelante es todo para estudiar, es una nueva... Es Un escenario es un nuevo. nuevo escenario dentro de la justicia argentina.
Tucumán, Patricio, ¿cómo quedará en función de todo este proceso? Ya se pronunciaron inclusive el presidente y el vicepresidente del PJ. Mirá, sobre el pronunciamiento de Osvaldo Jaldo, tiene un toque de picardía, creo que muy importante, porque habla de este difícil momento de Cristina Kirchner, pero aprovecha para un llamado a la unidad, que me parece que... Y una velada crítica al mileísmo, digamos. Totalmente. Y creo que fuerza una situación, o por lo menos intenta forzar una situación, en la que capitalice la necesidad de un peronismo al que cada vez, digamos, si antes la unidad se declamaba pero no se ejercía, lo vimos acá en diferentes oportunidades, sí. Me parece que cada vez le quedan menos herramientas para no empezar a ejercer aquello que se declama al peronismo como estructura. Me parece que esta jugada puntualmente, o por lo menos esta declaración sutil del gobernador, va en ese sentido, va en el sentido de homogeneizar. Creo que el gobernador tiene un problema, y es muy consciente de ese problema, tiene un pie en cada plato. Un pie en el plato de aquellos que lo votaron a él, y un pie en el plato de aquellos que lo votaron a Javier Milei, y en algún momento Tucumán primero, en tanto institucionalidad, representación institucional, va a tener un margen. La pregunta es a qué margen se va a acercar más y cuál va a ser ese costo político por acercarse en un margen. Me parece que forma parte de la discusión. Creo que esta semana puntualmente, por cómo los actores políticos se reordenen en este nuevo tablero, con una centralidad abstracta de Cristina, va a ser muy importante para terminar de entender cómo se empiezan a mover las fichas en este ajedrez político. Y recurro, para cerrar, a la internacionalista. ¿Cómo será esta expresidenta de los argentinos presa en el marco global? Es decir, porque esto se inserta en lo mismo que pasó con Lula. Justamente yo hablé de ese caso. No somos... no somos el primer país que le ha pasado, ¿no? No, al contrario. Eso podemos decir, pero somos otro país latinoamericano que vuelve a tener un mismo accionar dentro de lo que es el libre accionar de la democracia, ¿no? Y por ahí, dentro de lo que es la internacionalidad y los sistemas políticos a nivel internacional, el sistema unitario del análisis total, muy académico lo que voy a decir, disculpen, falla. Y se demuestra ante los ojos del mundo como una mirada de desconfianza hacia la mirada diplomática, ¿no? Haber tratado tal vez con una Argentina que hoy tiene una expresidenta que va a ir presa, sí, tiene una mirada de desconfianza. Eso impacta en todos los ámbitos, desde lo económico, lo social, lo político, impacta a nivel internacional. La desconfianza es grande, pero hoy tenemos una fuerte mirada económica hacia Javier Milei, ¿no? Sí. Que hoy es un rédito político lo que él está logrando, en cierta medida, lo podemos ver con su tuit, ¿no? Que decía fin, justicia, ¿no? Era como, eran dos palabras, y bueno, después todo lo que decíamos ahí, ¿no? Todo es criticable a nivel internacional. Y esto es lo que yo siempre salgo de la política doméstica, que los internacionalistas... Pero no hablaría de seguridad jurídica y de otras... Digamos, ¿no tendría esa otra mirada positiva, por decirlo de alguna manera? Justamente lo que yo iba a decir. O sea, nosotros salimos desde una mirada de lo que estamos analizando, que es la política doméstica, sí, y lo que los internacionalistas miramos al mundo con ojos de mundo y analizamos las teorías de las relaciones internacionales. Y es un fenómeno que nuevamente, valga la redundancia y repito, que presenta un antecedente dentro de Latinoamérica, ¿sí?, para los foros y las cortes internacionales. Por supuesto que presenta un antecedente importante, como lo que pasó en Brasil, lo que pasó en su momento en Colombia, con el tema de... bueno, no vamos a entrar en contexto porque me voy a ir por las ramas, a mí me encanta irme con las ramas, pero la realidad es que sí marca un precedente. Lo penoso es que la Argentina se suma a una larga lista de países latinoamericanos con este estilo de situaciones lamentables, que hoy veníamos como zafando de este barco latinoamericano, sudamericanos realmente respectivamente de la región, pero no parece moneda de cambio, es natural. Al parecer es parte de esta idiosincrasia y de esta teoría y el fenómeno internacional que se plantea cotidianamente, ¿no? Pero la mirada tal vez sea positiva porque puede embalsamar o envalentonar a ciertas políticas de la Libertad Avanza con Javier Milei, hoy un presidente muy paradigmático y también muy enigmático cuando llega a otros países, ¿no? Sí. Y que tiene una diplomacia más, podemos ponernos a discutir ese nivel de diplomacia desde mi mirada, en donde sí, respectivamente, vuelvo a repetir, no puedo decir si es positivo o negativo, pero a nivel internacional
puede hacer Todo un lo golpe positivo. negativo y va a tener un golpe positivo en la figura de Javier Milei. María José, muchas gracias. Patricio, muchas gracias. A vos. A vos. Y ya atrasados y pasados de tiempo, les decimos a ustedes muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.